Hola, ¿todo bien? Soy Federico La Roca y vamos a seguir con el tomo 1, capítulo 2 de Peter Drucker. Este es un tomo mucho más corto, un capítulo mucho más corto que el anterior. Así que bueno, a empezar. Este capítulo se llama El trabajador del conocimiento como el bien más importante, así que ya nos podemos imaginar de qué va a ir. Primero empieza hablando sobre o distinguiendo que el saber es el recurso básico para los individuos y para la economía en su conjunto. Esto se refiere a lo que pasa hoy en día, como que el conocimiento, el saber en sí, es un bien mucho más importante que otras cosas. Por ejemplo, lo que serían las herramientas, la maquinaria. El conocimiento ya forma parte de, digamos, un eje fundamental, siendo básico a la hora de las organizaciones, de los trabajos. Básicamente, en sí los conocimientos especializados no producen nada por sí solos. Es como decir, el saber algo o el tener conocimientos especializados no produce nada. Pero se dice que esa misma razón es la que nos lleva a decir que también la sociedad del saber es también la sociedad de las organizaciones. Porque el propósito y la función de cualquier organización, tanto empresarial como otro tipo, es la integración de conocimientos especializados en una tarea común. Es decir, con la vasta cantidad de conocimiento e información que hay, el propósito principal de todas las organizaciones es acumularse dentro de cada una de ellas para hacer una tarea específica con conocimiento totalmente especializado. También se dice que en las sociedades de hoy en día hay que estar más que acostumbrado al cambio constante, porque las organizaciones después terminan siendo desestabilizadoras en cierto punto. Eso por lo menos es lo que dice Joseph Schumpeter. Es destrucción creativa, básicamente. En pocas palabras, las organizaciones tienen que estar preparadas para un cambio constante. A su vez, lo mismo se aplica a la persona en sí, al individuo, porque tiene que ir actualizando los conocimientos cada 4 o 5 años. Si no, quiere quedarse uno obsoleto o desfasado en sí. A ver, básicamente lo que está pasando hoy en día es que la innovación en sí, lo que significa hacer algo muy distinto a lo que se venía haciendo, ya es un fin determinado. La innovación es un fin determinado, lo repito porque es importante. Es porque se convirtió en una disciplina organizada que puede enseñarse y aprenderse. Porque hay gente que hoy en día está estudiando cómo innovar. Eso se puede hacer. Es como, pónganselo a pensar, imagínense cómo pensar ser creativos. Hay libros que hablan sobre eso, hay gente que se está dedicando y haciendo campos específicos a cómo ser innovadores, cómo hacer algo distinto. Por eso, Drucker dice que el aprendizaje organizado debe convertirse para los trabajadores del saber en un proceso que dure toda la vida, y en parte por nuevas teorías sobre la forma en que aprenden los seres humanos. Es decir, que el aprendizaje en sí de lo que sea, específicamente en lo que se dediquen los trabajadores del saber, debe ser para toda la vida, no debe ser algo específico que nos sirva para el trabajo. Entonces se ha hablado sobre que toda organización que se quiere dedicar a crear algo nuevo tiene que apoyarse en 3 prácticas sistemáticas. Primero, haciendo referencia al método Kaizen japonés, mejorar continuamente todo lo que la organización hace. Es decir, el proceso de reingeniería, constantemente ir viendo qué pasa, un continuo y organizado perfeccionamiento de sí mismo, ¿no? De la organización en sí. En segundo lugar, toda organización tendrá que aprender a explotar sus saberes, es decir, no quedarse con acumular información, sino como aplicarla a la vida real y aprender cómo explotarla en sí. También, por último, toda organización tendrá que emprender a innovar, y ahora la innovación puede y debe organizarse en forma de proceso sistemático, es decir, ver cómo aplicar la innovación a nuestro proceso y eso a su vez usarlo a nuestro favor dentro de la organización. Entonces, entendiendo todo el papel y el rol que juega la organización y la innovación hoy en día, ya podemos darnos cuenta de cuánto importa el conocimiento en sí. Ahora, hay unos temas con el tema de la organización en sí, hay unos problemas, ¿no? La organización moderna tiene que estar en una comunidad, pero no puede ser una comunidad, ¿no? Es decir, la organización en cierto punto tiene que tener sus propios valores y su propia cultura, que salen dentro de la naturaleza de la tarea en sí, o de lo que estén haciendo. Es decir, lo que haga la organización no tiene que siempre estar en concordancia a lo que necesita la comunidad o los valores de la comunidad. Y viceversa, ¿no? Lo que haga la comunidad no tiene que ser los mismos valores que la organización en sí. Es como que se separa al sistema de la organización de la comunidad, y el mismo tiene que estar con su propia cultura, con sus propios valores, con su propia misión, muy específicos y precisos, ¿ok?
Hagamos referencia de nuevo a un orador que me encanta, Simon Sinek, dice eso. El por qué, bueno, el por qué tiene que ser propio de la organización, no tiene por qué ser el de la comunidad, ¿no? Entonces, cada organización tiene su propio sistema de valores, cada organización tiene su propio fin, su propia meta. Entonces, para que la organización logre funcionar bien, esto lo dice Drucker, no lo digo yo, para que la organización funcione bien, cada uno de los miembros de la misma tiene que estar al tanto de los objetivos y tiene que estar comprometido a cumplir ese objetivo o ese fin, esa misión, ese porqué. Por eso la cultura de la organización trascenderá siempre a la comunidad, ¿okay? Tiene que ser más allá de la comunidad. Y si la cultura de una organización choca con los valores de la comunidad en la que trabaja, la organización debe prevalecer. No puede caer la organización contra lo que necesita la comunidad en ese sentido o los valores de la comunidad, ¿no? En todo caso, no aportará nada definitivamente a la sociedad si no tiene valores propios la organización. Bueno, y básicamente después se habla sobre que los gerentes de hoy en día tienen que empezar a evaluar bien cómo contratar a las personas, tienen que estudiar bien el propósito, pero a su vez después se habla sobre un tema, ¿no? Después se habla sobre la responsabilidad de la empresa. Claramente Drucker piensa en un cierto sentido como Milton Friedman, pero después se separa en otra cosa. Milton Friedman decía, como decíamos, la perspectiva clásica, que la única responsabilidad de una empresa o su único fin es el rendimiento económico, pero Drucker dice sí, es el rendimiento económico como primera responsabilidad o como la más importante, pero como una segunda, por lo menos como una segunda, es la parte social, la responsabilidad social, más allá, ¿no? Porque si no, sin el rendimiento económico, no puede funcionar la parte social, pero si no se equilibra este poder entre lo que importa la economía dentro de la organización y cómo prevalece en la sociedad, cómo aporta, no va a tener clientes. Y claramente la gente lo va a hacer de algún lado, ¿no? Ese tema de la responsabilidad social. Entonces es muy importante que cada organización asuma la plena responsabilidad por el efecto que tengan sus empleados en el entorno, en los clientes y en cualquier persona o cosa que toque. Eso mismo es la responsabilidad social, es hacerse responsable de todo o cómo uno influye dentro de la sociedad y en sus empleados, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Básicamente la diversificación destruye la capacidad o rendimiento de una organización. Eso tiene que ver con lo que se llama desempeño de la organización. Entonces, Drucker piensa que una empresa es una herramienta y al igual que sucede con otras herramientas, cuanto más especialidad sea, mayor será su capacidad para realizar una tarea específica. Habla sobre la especialización, nuevamente, tema de la misión, hay que ser específicos a la hora de montar una empresa. Así piensa Drucker. Y al tener más especificidad, la empresa va a funcionar mejor. Una organización siempre está compitiendo por su recurso más esencial, personas capacitadas y entendidas. Eso termina, así termina el texto del desempeño de la organización. Nuevamente volvemos al principio de este capítulo. Hoy en día el recurso o el bien más importante es el conocimiento, es el saber. Entonces, el bien más importante de una organización o lo que más deberá cuidar y desarrollar es el rendimiento de las personas, el saber, el que se sientan entendidas también. Por otro lado, tenemos que entender lo importante que es el trabajador del conocimiento para las empresas o para las organizaciones. Antiguamente se decía esa frase cliché que la gente es nuestro principal activo. Bueno, eso ya está empezando a cambiar en sí. Hoy en día, si hacemos una retrospectiva de cómo se pensaba anteriormente, de que los medios de producción eran los más importantes, los que ponían el capital, bueno, esa relación ha cambiado. Hoy en día es más que importante que las personas, o por lo menos destacar la independencia que tienen los trabajadores del conocimiento, según Drucker. Es decir, cada trabajador del conocimiento, no estamos hablando de los que hacen tareas rutinarias de manejar máquinas, no, yo estoy hablando de los que tienen que tomar las decisiones no programadas, los gerentes, los que tienen que pensar constantemente cómo mejorar procesos, sistemas. Esos son los trabajadores del conocimiento. Bueno, ellos tienen una independencia total y tienen una importancia mayor que los dueños del capital. ¿Por qué? Porque ya no pasa como antes, que el dueño del capital decía, bueno, yo tengo una máquina, un sistema, y si la persona no tiene la máquina o el sistema, no puede trabajar. Bueno, hoy en día es totalmente distinto.
los que son los trabajadores del conocimiento son dueños de su propio conocimiento, de su propio saber, y ellos son los que toman muchas decisiones y son muy importantes, pero a su vez, ellos si no trabajan en una organización, ¿de qué manera pueden aportar su conocimiento especializado? Entonces son interdependientes, se dice. Es muy importante entender esta idea, que Drucker dice que la relación la relación de dependencia entre organización y trabajador es mutua hoy en día, ya no es más que el trabajador depende del capital. Ambos dependen entre sí, ¿ok? Es muy importante que se entienda así. Entonces Drucker totalmente pide que haya lealtad entre los trabajadores de una organización, entre el equipo. Tiene que estar todo organizado como un equipo, porque si no hay lealtad, se van a separar y no van a trabajar como una organización. No se va a respetar esa misión inicial y esos valores que se tienen, esas tareas. Entonces es importante que todo esté organizado como un equipo, que las personas sean lo más leales posible, los trabajadores, y que todos trabajen en un mismo fin y con un mismo, con un mismo objetivo, un mismo fin. Entonces, quiero cerrar con una pequeña reflexión, ¿no? Drucker dice: el reto al que nos enfrentamos ahora, especialmente en las democracias desarrolladas del libre mercado como los Estados Unidos, es hacer que el pluralismo de las organizaciones autónomas basadas en el saber conduzca tanto a resultados económicos como a la cohesión social y política. Es algo que podemos quedar pensando, ¿no? ¿Qué pasa más allá de lo económico, qué pasa con la cohesión política en esta libertad de expresión, esta libertad de ideas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con todo eso? Entonces, nada, hay que entender que cada persona hoy en día tiene una cierta autonomía, cada trabajador, y están muy especializados, ¿no? Pero que a su vez tienen que estar inspirados por su propia ilimitada misión y visión, ¿no? Sus propios ilimitados valores, y no por cualquier consideración de la sociedad y de la comunidad. Esto tiene que ver con cómo las personas hacen para sentirse parte de un grupo. Entonces, entendamos la autonomía que tiene el trabajador y respetemos eso, ¿no? Como gerentes en un futuro. Porque nosotros también somos trabajadores del conocimiento, no todos somos dueños del capital. Así que es una pequeña reflexión que quería hacer. Pensemos cómo han cambiado los trabajadores desde un principio, ¿no? Antes dedicados a unas tareas rutinarias, después analizados cómo mejorar su productividad, después trabajan con máquinas, y ahora hoy en día ya las máquinas no importan tanto como importa el conocimiento, como importa el saber, la especialización esa, que a su vez eso tiene que servir para manejar grupos, para ayudar a la gente, para mejorar sistemas. Entendamos que hoy en día el conocimiento y el saber son más importantes que nunca. Muchas gracias, y ese es el fin de Drucker, tomo 1, capítulo 1 y 2. Hasta luego.